Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. La situación obviamente habría que verla dentro de un marco razonable para llegar a entender qué puede explicar el descenso de la fuerza del candidato de la Fuerza del Pueblo y el aumento del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Podría ser, a mi modo de ver, lo que lo explique el activismo que ha asumido el PLD en las últimas semanas, especialmente con la famosa marcha encabezada por el candidato Abel Martínez, y también podría ser una cuestión de estrategia electoral vinculada al gobierno, porque si el PLD crece y la Fuerza del Pueblo decrece, se genera un nivel de confusión dentro de las dos fuerzas, donde unos no vean que la otra opción es la llamada a ganar, y por lo tanto los dos partidos se mantendrían en una competencia entre ellos, buscando encabezar ante la posibilidad de una segunda vuelta la boleta electoral. Es tiempo, o sea, estamos a 10 meses de un proceso electoral, todavía temprano, falta mucho tiempo. Políticamente cualquier acontecimiento te cambia la percepción electoral, y hasta ahora los números que surgen de esta encuesta que me llama la atención, que utiliza una muestra tan alta cuando teóricamente no es necesario. Una entrevista a más de 4.800 personas, cuando con una muestra aleatoria y estratificada, como señala la encuesta que utiliza, con unas 1.200 personas es posible, porque se triplica la muestra. ¿Cuál ha sido la razón? Incrementar el nivel de confianza de la encuesta, que ellos dicen que es un 95, disminuir el nivel de error, que dicen que es un 3, o tienen muchos recursos para hacer una encuesta tan amplia, una masa tan amplia. Y realmente no me ha sorprendido que sea una muestra tan amplia. Porque generalmente lo que se toma es una muestra de 1.200 mayormente. Una muestra estratificada de 1.200, aleatoria porque tú no deberías tener preseleccionado a los sujetos que vas a entrevistar, sino que te van a surgir de manera aleatoria, estratificado, porque vas a tomar los grupos de edades y vas a procurar dividirlo de manera racional, dependiendo de la cantidad que el patrón electoral te indica, porque la mayor parte de la población dominicana es joven la mayor parte. Doctor, hay algunos factores que obliga de manera un tanto objetiva respecto a los resultados arrojados en esta 9ª entrega de la firma encuestadora a través de RCC Media. Bien, hemos visto que de manera persistente, constante, la firma proyecta un posicionamiento del presidente de la República oscilante entre un 50, poco más, en la intención del voto en la ciudadanía. Sin embargo, hay elementos a valorar que indefectiblemente habrán de provocar, no es lo que quisiera mi hermano Joaquín, pero la experiencia y el devenir político histórico en nuestro país han reflejado que al margen de la fotografía que en el momento refleja un estudio científico en materia electoral,
al final de cuentas, los resultados tangibles siempre suelen diferir significativamente de lo que la encuesta en ese momento está reflejando. Y brevemente, permítanme hacer un ejercicio basado en las experiencias anteriores. Podemos recordar que en el año 2011, la prestigiosa encuesta para ese entonces, y digo para ese entonces, en negrita, mayúscula y subrayado, Gallup, en sociedad con el periódico Hoy Dominicano, reflejaba un posicionamiento del entonces candidato del Partido Revolucionario Dominicano, expresidente Hipólito Mejía, de 50 y tanto, 57% contra un 24% allá atrás al competidor más cercano, que era el expresidente Danilo Medina. Oh, sorpresa. Resulta ser que los papeles se invirtieron al final. No, pues no compare. Escúchame, Joaquín. Es que tú estás Escúchame, una Joaquín. situación Joaquín, que te permitimos que vozara. pero esta situación sui generis que no debe traer como ejemplo. Te dejamos desarrollar. Entro, Joaquín, hermano mío, y como decía un amigo y compañero tuyo, ¿por qué desesperéis? Tranquilo. Mira, recién conocimos una disposición de la Junta Central Electoral en la que anunciaba que para el proceso eleccionario 2004 están hábiles para ejercer el voto más de 6 millones de dominicanos y dominicanas, y ahí mismo se enfatizaba en el detalle de que ese incremento de poco más de 1 millón de ciudadanos, si lo vemos partiendo de los resultados de las pasadas elecciones, cuando en un momento crítico para lo que fuera el papel que pudo desempeñar el partido gobernante en ese entonces, cuando un candidato como Abinader, en su momento histórico, en su mejor momento, pero que alcanza la victoria en un escenario de una abstención de alrededor del 45% de la población. Si tomamos como referente ese resultado y obtiene un 52% de casi 1/3 de la población nacional, proyectado al 2004, es casi seguro que sus resultados habrán de variar significativamente. Por un lado, ha crecido la población; por otro lado, no habrá de ser el mismo escenario, porque en el 20 se produjo una situación crítica en medio de ese proceso electoral, donde casi 1/3 de la población, o poco más, se abstuvo de participar en el proceso, lo que condujo a que el partido opositor en ese momento obtuviera ganancia de ese proceso. Un aspecto imposible de pasar por alto es el hecho de que aquel fatídico, aquella situación de la interrupción de las elecciones municipales, hecho que se le endilgó al Partido de la Liberación Dominicana y que
más adelante se vio, al margen del pobre papel hecho por el PLD para despegarse la etiqueta de que fue de su autoría el sabotaje, eso capitalizó, eso permitió que el PRM sacara capital de ese episodio. Dos cosas se conjugaron: una animadversión del pueblo, lo que benefició grandemente al PRM, un episodio inesperado que sorprende al PLD, lo dejó desarticulado, no tuvo la defensa categórica para demostrar en el momento preciso que nada tenía que ver con el hecho. Mira. Todo eso conllevó a que el PRM saliera airoso, saliera victorioso de ese proceso. Mira, no es la misma situación. Sí. No es la misma situación de cara al 24, porque hay elementos que provocarán resultados diferentes. Mira, Pablo, déjame decirte algo. Mira. Son 3 partidos. Mira, Pablo, mira. La situación de Hipólito Mejía y la situación de Luis Abinader, el concepto, el conocimiento, la sagacidad, el intelecto de Abinader frente a Hipólito está muy por encima de Hipólito. Las elecciones que perdió, Hipólito podrá ser menos expresivo, pero esa elección la perdió, pero es más sagaz que Abinader mil veces. Pero esas elecciones las perdió Hipólito. Hubo otro elemento con los errores que yo quería decir a Pablo constantes que cometía todos los días. Es más, parece que Hipólito no quería ser presidente. Pero hay algo también. El PRD en ese momento era partido de oposición. En este momento no es partido de oposición. Eso es un elemento. A quien hay que, pese a que Abinader dice que es difamar, pero hace PRM partido gobernante, es al que el pueblo le está diciendo día a día, Joaquín. Pero yo te quiero decir con esto que la criminalidad ha aumentado. Te quiero decir con esto que Leonel, ante la amenaza irracional de Hipólito, que ese fue otro error. Leonel fue que anunció en Nueva York que él tenía 40,000 millones de pesos para las elecciones. ¿Quién? Leonel Fernández, que era presidente en ese momento. Sí. Entonces, son elementos diferentes. Ese dinero que se puede utilizar desde el gobierno no lo tienen hoy. Y ese es un elemento que tenemos. En cuanto a dinero, sí tememos los PLDistas y el país de que va a ser una situación realmente atropellante desde el gobierno, porque dinero tienen engavetado de sobra para apabullar. El punto es que faltan 10 meses. El PRM tiene que trabajar sin pensar que tiene 50 si quiere ganar. Porque como dice Pablo, ciertamente ese fenómeno se dio en el 2012, en una etapa Hipólito Mejía es un fenómeno político. Así es. Medio gobierno. Hipólito Mejía tiene un carisma personal que gusta. Cuando todo el mundo creyó que Hipólito era un cadáver político porque perdió las elecciones en el 2004 con Leonel Fernández, al grito de llegó papá, Hipólito Mejía llegó a acariciar cerca de un 70% del electorado, porque el candidato Danilo Medina no era bueno. Danilo Medina no tenía el carisma, el ángel. Danilo Medina adquirió ángel y carisma, lo adquirió luego que es presidente. Incluso diría yo que a costa de sacrificar a Leonel Fernández. Pero es que llevó a porque motivó desde el gobierno un discurso de cuestionamiento que terminó afectando al PLD. Pero que en ese tiempo los juicios populares a Leonel Fernández se hacían en todo sitio. Y el dinero que utilizó Leonel Fernández para que Danilo Medina, que cuantifica el gobierno de Danilo Medina, que se usaron en 3 meses, llegaba a 187,000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de todo eso, Danilo Medina criticó eso de Leonel Fernández, porque él no veía ya
que la oposición iba a estar afuera, sino que la oposición estaba dentro del PLD. Ventaja que tiene el presidente Abinader es que no tiene una oposición fuerte a lo interno, porque en este país la oposición interna es más dura para los proyectos políticos muchas veces que la externa. Ramón y Guido no se sienten entonces. No somos una oposición fuerte. Mire, si Collado hubiese dicho que él era candidato para el 2024, el presidente Abinader tuviera mucho tiempo que hubiese dicho ya que él era candidato. Porque Collado, las encuestas le dan unos números parecidos a los de Abinader. A propósito, doctor, ahora, hay un truño por ahí. Lo que usted dice, Pablo, lo que usted dice, en sentido general, lo que las encuestas dicen como candidato, lo que las encuestas dan a un candidato en el último mes o en los últimos meses de unas elecciones, la tendencia dominicana es aumentarle el porcentaje. No tenía Danilo Medina un 62 en el 16, sin embargo sacó un 62. Se incrementó un nivel de voto. No tenía un 51.60 en la encuesta, en las últimas encuestas en el 2012. Sin embargo, creció en el 2012. No tenía el presidente Leonel Fernández los votos que sacó en el 2004 en las encuestas ni los que sacó en el 2008. Sacó más, porque el pueblo dominicano tiene una tendencia de que cuando percibe que alguien va a ganar, se le arrima, se coloca donde el capitán lo vea. O sea, lo que la oposición tendría que cuidar es crecer, porque si siguen diciendo las encuestas que el presidente mantiene un 50, no hay forma de evitar en este pueblo que gane. No hemos visto un caso claro. En el caso de Hipólito, las encuestas lo colocaban arriba en el último año, pero a partir de un momento cada vez iba creciendo Danilo. Cuando las elecciones se hicieron, las encuestas todas daban a Danilo que se iba en primera vuelta, y Danilo ganó, pero tenía un PLD unido, unificado, porque uno puede decir lo que quiera decir aquí en República Dominicana, pero el PLD llegó a ser el partido más grande del sistema y una verdadera maquinaria electoral. El PLD perdió las elecciones del 2020, fue en el 2019, cuando Leonel Fernández se va del PLD y forma la Fuerza del Pueblo, porque Abinader no le ganaba al PLD unido. Yo creo que el PRM tiene que estar consciente de que eso era así, porque Abinader no llegaba nunca a un 35 cuando el PLD estaba unido. Sí. Llegó a un 37 en un determinado momento con el PLD dividido, y luego que se acrecienta la crisis electoral de febrero, que las elecciones no se hicieron, que es el segundo momento crítico, el Partido Revolucionario Moderno empieza a crecer y la población decidió. Yo mismo, que no soy una gente que hace política, yo decidí apoyar a Luis Abinader y le sumé más de 10,000 votos en el país. Bajo una consigna, yo creía que el país no merecía una segunda vuelta en una etapa de pandemia, pero todo el mundo sabe que el candidato del PLD no era un candidato el óptimo, el mejor. Gonzalo Castillo perdía votos también cuando hablaba. No hubiese sido lo mismo si Leonel es el candidato o si Danilo Medina hubiese pasado la reforma y era el candidato. Cualquiera de los dos parece que ganaba las elecciones en el 2020. Bien, vamos a una pausa y en breve retornamos.